que conste en acta. Ahí están. Para que faltan estos dos, así no nos interrumpen tanto. Holis, ¿cómo andan todos? El teórico que se sube lo graba en la nube y después yo lo subo cuando está terminado de grabar, lo procesa el Zoom y después lo subo a YouTube. ¿Les parece? Bueno, y después nos pasa el link de YouTube o algo Lo así. subo en la página, en el Petco, ¿querés? Bueno, gracias. No, por Buenísimo, favor. profe, gracias. Bueno, ahí dejo entrar a todos los que estaban ahí dando vuelta. No, ¿soy yo o aturde ese ruidito? Sí, profe, sí. Bien, entonces, vamos a seguir con esto, vamos a seguir tratando de avanzar. Cuando trabajamos con el desarrollo de nuevos medicamentos, entonces podemos hacer lo que son hallazgos fortuitos, que es como la serendipia que hablábamos recién, un diseño racional, ¿sí? Que es a partir de una hipótesis, o sea, yo tengo un concepto previo que aprendo y digo, bueno, listo, no. Yo para disminuir la presión arterial tengo que hacer que la persona tenga más vasodilatación. Entonces, busco medicamentos, busco sustancias químicas que lo que hagan sean vasodilatadoras. Después está la forma empírica, lo que hacen es exponemos a una sustancia, por ejemplo, una bacteria, una placa de Petri, como la que hablábamos recién con el antibiótico, se expone a distintas sustancias y a partir de eso se ve cuál de ellas genera resultados. Evidentemente es mucho más azarosa esta forma empírica, pero podría generar beneficios. También por productos naturales. Traje otro ejemplo que puede ser de utilidad. El producto natural, por ejemplo, el sauce blanco. El sauce blanco tiene en su corteza, el abuelo sería de la aspirina, ¿sí? ¿Qué pasó con el sauce blanco? Bueno, lo que hicieron es la salicilina, que es un compuesto que tiene la corteza del sauce blanco, a principios del 1900 o de 1800 se trabaja sobre el sauce blanco, se extrae ese medicamento natural, digámoslo, y después, a finales del 1900, a finales de 1800, Bayer, un bioquímico de un farmacéutico de Bayer, que no me acuerdo el nombre, lo que hace es logra un desarrollo, convierte al ácido acetilsalicílico, que es hoy la aspirina. Entonces, ¿qué pasa? Bayer genera un producto a través de esa sustancia natural que hoy es ampliamente utilizado y que generó ganancias gigantescas para Bayer universalmente. ¿Sí? Bien, otra opción son los que llaman las modificaciones químicas. Las modificaciones químicas son en un medicamento que yo tengo, que el que estoy trabajando, busco alguna modificación para que el medicamento sea o más seguro, o que tenga un mejor perfil de seguridad, o que sea más fácil de tomar, digo, por ejemplo, que sea más fácil de tomar porque lo pueda tomar una vez por día. Entonces, a partir de eso hacen los cambios en los medicamentos. ¿Escucharon ustedes alguna vez hablar de los Michu? ¿Alguien? ¿Saben qué son? No, profe. Bueno, los Me Too son, la traducción textual de inglés es el yo también. ¿Qué pasa? Estos, a ver que están en el chat. Los Me Too son los medicamentos que no son realmente innovaciones. ¿Qué les quiero decir con esto? No son la panacea, no es un cambio, no es una bisagra en el tratamiento de una enfermedad, sino que son pequeñas modificaciones que permiten mejorar el perfil de seguridad o eficacia. O bien tiene que ver con otra cosa que les voy a contar. Hay una ley, que es la ley 24.481, que es la ley de patentes, que plantea que desde la inscripción de un desarrollo tecnológico, el propietario de esa inscripción tiene 20 años para hacerlo solamente él. O sea, cualquiera que lo haga o que lo venda tiene que pagarle un monto de ellos.
Entonces, como por 20 años generan eso, durante ese tiempo pueden cobrar lo que quieran porque el producto es de ellos y solamente de ellos. ¿Sí? A partir de esto es como ocurre con esto, con por ejemplo la loratadina. La loratadina tiene un medicamento, que es hay un metabolito activo de la loratadina que se llama desloratadina. ¿Qué pasa? Ustedes compran la loratadina y sale 25 pesos y compran desloratadina y sale 100 pesos. ¿Cuál es la diferencia? Que el laboratorio que lo produce genera esta marca, esta segunda marca o esta nueva marca, no nueva marca, este nuevo producto, que realmente no da ningún beneficio, no es más seguro ni tiene ninguna ventaja, pero le meten marketing para hacerlo mejor. Entonces de esa manera generan que los usuarios digan, no, este es más nuevo, entonces como es más nuevo es mejor, y lo venden. ¿Sí? Es como si yo hago un medicamento que se llame Irina, por 20 años lo voy a tener, va a ser mío, el producto, y dentro de 20 años, o en 19 años, saco al mercado uno que se llama Desirina. ¿Qué va a pasar? Tengo 20 años más exactamente, con el omeprazol y el esomeprazol es lo mismo. Hay un montón de ejemplos, chicos, que tienen, o son variables levógiras, o dextrógiras, o son metabolitos activos, pero es como dice Mateo, hay un montón, y van a encontrar muchos que lo que es lo mismo, van a ver que es, aparte con el omeprazol, hasta el nombre lo dice, que es omeprazol, no es otra cosa, son metabolitos que no tienen realmente beneficio y lo que hacen es encarecerlo. Pero ¿qué pasa? La industria farmacéutica, como ponen plata para desarrollar medicamentos, por eso motivaron esta ley que es del 95, que tiene pocas modificaciones, una ley que no había previamente. Pero bueno, entonces a partir de esto, así es como es el punto inicial de los medicamentos. Surge o desde un hallazgo o desde un sitio de vacancia, o sea que ustedes tienen que tratar una enfermedad y no tienen cómo tratarla, entonces empiezan a buscar alternativas, o bien un hallazgo fortuito, o copian algo de la naturaleza, ¿sí? Entonces, a partir de eso se empieza a trabajar con el desarrollo de medicamentos. Evidentemente, cuando hablamos de los fármacos conocidos y los Me Too, cuando hay modificaciones químicas y usamos estas alternativas, que es lo del esomeprazol o el omeprazol, ahí más que el departamento técnico o de investigación que trabajó, son los departamentos de marketing que se meten a meter el producto. ¿Sí? No, la industria farmacéutica da lugar a la gente de marketing para trabajar en esto. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa? Cuando empezamos a trabajar en medicamentos se empieza con la fase preclínica. ¿Sí? En este es un gato con un audífono. ¿Qué es lo que tiene? Esta es una fase inicial, que son estudios preclínicos de laboratorio, para hacer análisis químicos o de síntesis química, análisis de impureza, estabilidad, galénica. Van evaluando distintas cuestiones previas a que el medicamento sea usado en humanos. ¿Sí? Se realizan estudios para evaluar efectos biológicos, que pueden ser en animales de laboratorio, como este pobre gato, ¿sí? Pero también puede ser en órganos aislados o en preparados histológicos, ¿sí? Y lo que se hace es se evalúa la respuesta terapéutica, algunos mecanismos de toxicidad, mecanismos de acción, interacciones o farmacocinética. Esta es la primera etapa, que es una etapa que inevitablemente tiene que ocurrir, ¿sí? Evidentemente, cuando estamos trabajando sobre un Me Too, los tiempos en esto son mucho más cortos, porque ya toda la fase previa ya está hecha. Y muchas veces los laboratorios, ya cuando largaron a la industria el omeprazol, ya tenían estudiado el esomeprazol. Y lo que hicieron es lo dejan en la gatera para sacarlo y después cuando se les está por vencer la patente, lo largan al mercado y lo empiezan a sacar en producción. Bien. Entonces, cuando pasamos la fase preclínica, llegamos a la fase clínica, que es la fase más importante del desarrollo de medicamentos. Este es un breve resumen donde en la fase clínica de medicamentos vamos a tener 4 fases distintas. ¿Sí? Ustedes ahora lo pueden estar viendo con lo de la vacuna para el COVID, que dicen que no tiene trabajo de investigación, que no tiene... Bueno, no, eso no es así. Las vacunas tienen investigación, están en fase 3, lo pueden encontrar en cualquier página, si necesitan información se las paso, pero en la página del Ministerio de Salud de la Nación están los trabajos que validan el uso de las vacunas que no se están comercializando todavía, pero que sí que está administrando salud pública.
Cuando trabajamos con el desarrollo clínico, vamos a tener 4 fases. Entonces, la fase 1, que es en voluntarios sanos, se trabaja más que nada farmacocinética y tolerabilidad. En la fase 2, o sea, lo que buscamos en la fase 1 es mayor información minimizando la exposición. O sea, ¿por qué? Porque es población sana. Ahora vamos a ver cuándo no y cuándo sí. En la fase 2A, que se evalúa dosis-respuesta, se evalúa la eficacia, lo que hacemos es, en la 2A evaluamos dosis y en la 2B evaluamos pautas de tratamiento. Después pasamos a una fase 3, que la fase 3 incluye pacientes, mayor cantidad de pacientes, ahora vamos a ir viendo esto, y evaluamos la utilidad del medicamento en la práctica clínica, ¿sí? Y finalmente, cuando ya empieza a comercializarse, entramos en fase 4. Donde se evalúa la eficacia, la seguridad, la eficiencia de estos medicamentos, ¿sí? Y hasta también acá lo que podemos hacer es buscar nuevas finalidades, que ahora vamos a ir viendo a qué nos referimos con eso. Bien. Vamos a empezar. ¿Qué es la fase 1? Bueno, la fase 1 se hace, dijimos, en individuos sanos, son de 20 a 40 personas, ¿sí? A ver, ¿por qué son voluntarios sanos? Porque tienen que ser personas que no padezcan otra enfermedad, que lo que va a hacer es confundirnos con el medicamento que estamos estudiando, ¿sí? A ver, no tienen que tener una enfermedad que tenga relevancia con el estudio. Digo, estoy evaluando una medicación que tiene eliminación renal y el paciente está en diálisis o nefrectomizado, y evidentemente va a tener un comportamiento distinto a una persona de otro tipo. Por eso se trabaja en fase 1 con individuos sanos. En estas personas las proporciones corporales tienen que estar conservadas, tienen que tener un peso dentro de la media, ¿sí? Su estado mental debe permitir comprender y otorgar consentimiento sobre lo que van a hacer, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo no se hacen individuos sanos? Cuando por una cuestión ética no podemos hacerlo. Por ejemplo, el uso de quimioterapia. Yo no puedo exponer a individuos sanos a un freno medular, o sea, ponerle directamente un veneno a un paciente, porque son drogas muy tóxicas, pero bueno, en un paciente con una enfermedad oncohematológica o oncológica, el beneficio es mayor. Entonces, en esos casos no se hace en individuos sanos, no es ético hacerlo, por eso cuando usamos quimioterapia, la fase 1 es en individuos con patología. También lo van a ver con mucha frecuencia que pacientes con enfermedades oncológicas son expuestos a protocolos de quimioterapia muy raros. Acá en la zona se hacen, pero bueno, tiene que ver con eso, con que son trabajos muchos de fase 1. Y bueno, ¿qué va a pasar? No sé si tantos en la zona, pero bueno. ¿Qué busca los objetivos de fase 1? Buscan probar la tolerabilidad del fármaco, buscar una dosis máxima tolerada, buscar características farmacocinéticas, ¿sí? Y farmacodinámicas del medicamento. Lo que se hace inicialmente se empieza con una dosis del 1 al 2% de la dosis efectiva estudiada en la población de animales en la fase preclínica, y la dosis máxima se suele ajustar alrededor del 10 al 15% de la dosis límite usada en animales, porque lo que tratamos es que no tenga efectos nocivos en esta población sana, ¿sí? Por eso se utilizan dosis más bajas. Lo que vamos haciendo es vamos a ir aumentando la dosis de modo ascendente. Habitualmente se hace cruzado frente a placebo. ¿Qué es cruzado frente a placebo? Lo que hacen es al grupo 1 le dan medicación y después lo exponen a placebo o al revés. Y de esa manera el individuo toma el fármaco y el placebo sucesivamente, haciendo que esa propia persona es el control de él mismo, ¿sí? Entre ambos periodos dejan un periodo de lavado, de blanqueo, donde el paciente pierde el efecto de la medicación, y lo que nos permite es saber que el paciente, antes de pasar al siguiente escalón, descartamos los efectos nocivos. Y lo que vamos haciendo es buscando llegar a la dosis máxima, ¿sí? Usando siempre el placebo como control. Y esa dosis máxima va a ser el tope que se utiliza en fase 2 y fase 3. Después no podemos usar una dosis más alta, no es que después podemos cambiar las dosis.
Primero se hace con dosis única y después se va haciendo con dosis múltiples, ¿sí? Entonces vamos a ir definiendo márgenes de seguridad, reacciones adversas. Con las dosis múltiples vamos a evaluar cinéticas de acumulación o autoinducción enzimática, fluctuaciones en las concentraciones plasmáticas de los medicamentos, ¿sí? Por eso, y muchas veces hasta podemos dosar en orina o en algún otro lugar para ver, o en sangre, para ver cómo ocurre esto, ¿sí? Habitualmente estos estudios son todos en simultáneo, los de fase 1, y también estudiamos biodisponibilidad y bioequivalencia en estos pacientes. Entonces, repitiendo, fase 1 es en individuos sanos, vamos con dosis ascendentes, ¿sí? Evaluamos farmacocinética, pero principalmente tolerabilidad del medicamento. O sea, que la gente soporte este medicamento, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Me entendieron? ¿Me van Profe, entendiendo? ¿se entendió? Sí, profe. ¿Van entendiendo? ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Calla, otorga. Bien. Si no se animan a hablar, mándenme por el chat y que también lo tengo ahí en la pantalla. Bueno. Antonella, ¿estás hablando? ¿No tenés micrófono apagado? No sé si querés decir algo. No, bien. Bueno, fase 2 entonces. ¿Qué vamos a trabajar en fase 2? En fase 2 lo que vamos a hacer es trabajar ya con pacientes, ¿sí? ¿Qué vamos a trabajar en esta fase? Vamos a trabajar dijimos de 20 a 40 en fase 1, acá vamos a trabajar con menos de 100. Vamos a ser más rígidos en la selección, ¿sí? Vamos a no dejar entrar a cualquiera. Y vamos a ir evaluando dosis-respuesta y eficacia del medicamento. Acá lo podemos hacer con ensayos controlados, contra placebos o con tratamiento estándar de control, ¿sí? En un grupo va el medicamento nuevo y en el otro grupo va el placebo o el tratamiento estándar, ¿sí? Que lo ideal es usar tratamiento estándar. Entonces, lo que vamos a buscar como objetivo es determinar la eficacia del fármaco para la enfermedad, por eso ya tenemos que tener dosis y pautas terapéuticas definidas, ¿sí? Los ensayos habitualmente son controlados, enmascarados, con asignación aleatoria, que ahora vamos a ir viendo, y se va a ir haciendo con dosis escalonada o de titulación de dosis, ¿sí? Empezando con los pacientes con la misma dosis lo más baja posible. A medida que va pasando el tiempo, vamos a ir aumentando la dosis hasta obtener en los pacientes la eficacia óptima o bien que aparezcan efectos adversos del medicamento. Cuando trabajamos con dosis fijas y mantenemos las dosis constantes a lo largo del tratamiento de los pacientes, pero cuando los pacientes no mejoran, lo que tenemos que hacer es agregar posiblemente otro medicamento que ya esté demostrado que tiene beneficio para tratar. ¿Qué les quiero decir con esto? Trato a un paciente, le pongo tratamiento, tengo un paciente con hipertensión y estoy desarrollando un medicamento y, ¿cómo se llama? El medicamento X, y el paciente sigue muy hipertenso y hace un infarto agudo de miocardio por hipertensión, no está bueno, entonces antes de que el paciente empiece a tener efectos adversos serios, yo tengo que agregar una medicación de rescate para evitar que tenga complicaciones. En algunos casos, evaluamos distintas dosis de medicamentos, evaluamos 1 miligramo, 2 miligramos y 4 miligramos, trata de ser bien absurdo como para ponerlo en claro. ¿Y qué hacemos? Evaluamos la respuesta al medicamento a distintas dosis. Entonces, por ejemplo, acá tenemos en el cuadro, vemos respuesta máxima, esta es la máxima respuesta que vamos a dar. ¿Qué va a pasar habitualmente? Hay un momento donde, por más allá de que yo aumente, no sé si ven el cursor ahí, pero donde si yo aumento la dosis, no voy a lograr más efecto. Entonces, yo trabajo hasta donde no mejora la eficacia, donde no mejora no va a dar más respuesta. Sin embargo, hay situaciones donde, cuando tenemos pacientes con un cuadro muy grave, donde dosis máximas son más beneficiosas que dosis más bajas. No sé si me explico. Digo, si yo doy una dosis muy alta en un paciente que tiene una enfermedad de mucha gravedad o de mucha complejidad, doy una dosis un poquito más baja y no tengo beneficio. Pero si el paciente es muy grave, sí lo voy a tener. ¿Sí? ¿Me expliqué con eso? ¿Se entendió? ¿O lo digo de vuelta?
¿Alguno? ¿Lo puede repetir? Dale. Cuando tenemos un paciente con una enfermedad muy grave, habitualmente con la dosis habitual no generamos respuesta. Entonces, hay veces que en esos pacientes más graves usamos dosis más alta. ¿Qué les quiero decir? Por ejemplo, cuando tenemos una infección seria, muchas veces usamos dosis plenas de ampicilina o ampicilina sulbactam. En el caso de los medicamentos, exactamente, como dice Mateo, usamos una dosis máxima. ¿Qué pasa? Hay veces que en enfermedades, en cuadros muy graves, tenemos que usar dosis máximas y los pacientes tienen beneficios con dosis máximas. Pero en un paciente que no tiene una enfermedad grave, una dosis más alta lo único que genera es más efectos adversos y no genera beneficios o no genera más eficacia. ¿Me expliqué? Sí, profe. Bien. ¿Alguien más? Bueno, asumo que se entendió. Cuando nosotros terminamos la fase 2, cuando los medicamentos nos permiten avanzando, lo que hacemos es avanzamos a la fase 3. ¿Sí? La fase 3 tiene como objetivo principal evaluar eficacia. ¿Sí? Nuestra intención es demostrar que el medicamento sirve. ¿Sí? ¿Cuántos pacientes se utilizan? Habitualmente menos de 1000 pacientes. Los criterios de selección son más amplios. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es validez interna y validez externa. O sea, imagínense que ustedes tienen que trabajar el desarrollo de un medicamento que va a servir solamente para personas entre 40 y 45 años que sean albinas, que vivan en África subsahariana y que tengan un apellido que empiece con J, evidentemente el medicamento puede ser muy bueno para esa población, pero no es extrapolable a otro lugar. No sé si me explico. Cuando nosotros somos muy estrictos en los criterios, es verdad que es muy bueno porque es muy sólida la información que tenemos, pero después no tiene validez. ¿Sí? Hacer dieta en la luna es fantástico porque uno baja rápido de peso, pero no tiene lógica poder hacerlo porque la gente no vive en la luna. Entonces, cuando empezamos con con la fase 3, el investigador debe trabajar muy claramente con el diseño de investigación que va a hacer, ¿sí? Definir bien claramente una pregunta, ¿sí? Porque muchas veces van a encontrar o van a verse frente a un trabajo de investigación, van a querer hacer un trabajo de investigación y van a preguntar un montón de cosas y no van a encontrar una respuesta clara. ¿Qué les quiero decir con esto? Si ustedes están investigando, por ejemplo, la prevalencia de hipertensión, ¿sí? O no la prevalencia, el impacto del uso de cannabis en hipertensión, la población que estudien solamente el impacto de cannabis en la cifra de tensión arterial. No evalúen, no quieran preguntar otra cosa en ese estudio porque si no van a tener una respuesta que no va a responder lo que ustedes quieran. Y otra cosa que es importante que definan es, que es lo que vamos a ver ahora, es que la población a la que están estudiando, ¿sí?, sea homogénea y que no sea población distinta entre los grupos. Ahí les digo de qué estoy hablando. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que son los diseños de investigación. ¿Sí? Cuando nosotros trabajamos con diseños de investigación, vamos a tener en cuenta en grandes rasgos los trabajos que son cualitativos y los que son cuantitativos. Dentro de los cuantitativos tenemos, en términos generales, los observacionales, los experimentales, los de revisión y los meta-análisis. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a empezar con los observacionales. ¿Sí? Los estudios vuelvo para atrás que decía, dijimos cualitativos. Los cualitativos son más de las ciencias de las ciencias sociales, son súper interesantes, cada vez hay más trabajos de investigación cualitativos, ¿sí? Pero la lectura es totalmente distinta, la interpretación es totalmente distinta y acá la opinión del experto tiene mucha validez y no se expresan en números, como estamos acostumbrados nosotros, los que venimos más de cuanti. En los de cuantitativos sí, tenemos la matemática y la estadística influyen muchísimo. Entonces, dijimos, los observacionales y los experimentales como gran división.
Dentro de los observacionales, ¿sí?, tenemos los descriptivos y los analíticos. Dentro de los descriptivos tenemos los reportes o series de casos y los estudios transversales. En los estudios, en las series de casos o en los estudios de casos, lo usamos, por ejemplo, para condiciones raras, por eso es el círculo con la carita ahí en el extremo, porque no es una situación común. Esto le sirve, por ejemplo, cuando hay un caso famoso en la década del 60, que una mujer de 40 años, ¿sí?, presentó un tromboembolismo pulmonar a las 5 semanas de empezar los anticonceptivos orales. ¿Qué pasó? Lo que hizo el investigador es evaluó el caso y ver qué pasó y analizó ese caso en particular. Y lo van a encontrar como reportes de casos, obviamente que no los tromboembolismos por anticonceptivos, pero sí por patologías raras o por condiciones raras. Cuando fue lo del HIV es lo mismo, o cuando fueron los primeros casos de COVID fue lo mismo. Surgen a partir de reportes o series de casos. Metodológicamente son muy flojos porque hay muchas variables que no tenemos, mucha información que no tenemos, pero tienen mucha utilidad como puntapié de trabajos de investigación. Otra forma de análisis descriptivo son los estudios transversales. Los estudios transversales son estudios que se utilizan, por eso si este es el universo, lo que hacen es un corte, ¿sí? Lo que hacen es, describen frecuencia, distribución, determinan, por ejemplo, determinantes de una enfermedad en una población dada, ¿sí? Sirven cuando tenemos poca información asociada. ¿Está bien? Por otro lado, tenemos los analíticos. Dentro de los analíticos tenemos ¿cuándo podemos hacer un estudio analítico? Cuando tenemos algo de información, no estamos sin nada de información. Entonces, a partir de eso podemos hacer hipótesis y podemos plantear fenómenos de asociación entre un factor de riesgo y una enfermedad, ¿sí? Entonces, podemos trabajar con casos puntuales, con información puntual, y hasta incluso podemos plantear una secuencia temporal de la exposición o del padecimiento. Podemos calcular la tasa de enfermedad entre los expuestos y los no expuestos, ¿sí?, y determinar si la exposición es un factor de riesgo que se asocia o no a esa situación. Acá tenemos, dentro de los analíticos, tenemos los casos y controles, ¿sí?, y los de estudios de cohorte. Dentro de los casos y controles son de utilidad porque nos permiten estudiar enfermedades que se manifiestan mucho tiempo después de la exposición, ¿sí?, o bien lo mismo para padecimientos raros o que tienen múltiples causas. Entonces, nos va a permitir entender la asociación entre una condición y otra. Y después tenemos los de cohortes, que los estudios de cohortes son de estudios de diseño observacional también, ¿sí?, que nos van a permitir analizarlo, pero ya la población es una población elegible, seleccionamos individuos que estén libres del evento de interés, o bien que estén expuestos a eso, y los vamos a seguir en el tiempo, ¿sí? Muestro este. Si nosotros comparamos lo que son casos y controles y cohorte, los de cohorte pueden ser prospectivos o retrospectivos. Los casos y controles, el investigador está en el extremo del tiempo y lo que evalúa es el caso y el control, a ver históricamente si tiene exposición o no. Los estudios de cohorte prospectivo lo que hacen es, ven la condición que estamos evaluando, lo que ocurrió antes, y miren el tiempo, ¿sí?, qué pasa. Se pone el tiempo y mira hacia adelante a ver qué pasa. Y el de estudio de cohorte retrospectivo lo que hace es analiza los eventos cuando pasaron y cuál fue la asociación posterior. Por eso, de acuerdo a dónde se para el observador, va a ser prospectivo o retrospectivo, y los casos y controles van a ser habitualmente retrospectivos, aunque pueden ser también prospectivos, pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Entonces, van a ver muchas veces esta tabla de doble entrada, no sé si la conocen, para ver riesgo relativo y eso. ¿La conocen? ¿La vieron en algún momento? ¿Nunca la vieron? No, profe. No, profe. Bueno, estas tablas son tablas que tienen bastante utilidad, que debieran,
debieran conocer, esta tabla plantea distintas situaciones. Enfermedad sí o enfermedad no, exposición sí, exposición no. Acá estamos estudiando dos poblaciones. En sí es una sola población con distintas características. A son los casos expuestos, o sea que estuvieron expuestos y tienen enfermedad. B son los que estuvieron expuestos y no tienen la enfermedad. C son los que tienen la enfermedad pero no están expuestos. Y D son los que no tienen enfermedad y no estuvieron expuestos. Evidentemente, esto, que parece un trabalengua, nos permite hacer inferencias y entender qué pasa. Vamos a un estudio transversal. ¿Se acuerdan? El estudio transversal es el estudio que hace un corte de un momento dado. ¿Sí? Bien, acá tenemos enfermedad sí, exposición sí, o sea, la gente que estuvo expuesta, ¿sí?, a la enfermedad, perdón, expuesta al factor de riesgo y tiene enfermedad. Enfermedad no es que estuvo expuesto y no presentó la enfermedad. Entonces, y este es el total, la suma de los dos. Después tenemos los que no estuvieron expuestos, el 20 tuvieron la enfermedad sin estar expuestos y 220 no tuvieron la enfermedad y no estuvieron expuestos. ¿Qué les parece esto? ¿Qué pueden ver a simple vista? ¿Qué les parece? Anímense, chicos, pues ahora cuando uno se equivoca, ¿no? ¿Nadie se anima? Respondió un compañero en el chat. Que la exposición a tal factor aumenta el riesgo de presentar esa enfermedad. Perfecto, Mateo. ¿Qué te parece a vos? ¿La exposición aumenta más que la no exposición? Acá lo que estamos hablando es, que ahí yo les puse la definición. Bien, perfecto, Mateo. Ahí lo que puse es la definición de prevalencia. ¿Sí? Prevalencia habla de todos los individuos afectados, independientemente de la fecha de contracción, de cuándo adquirieron la enfermedad. ¿Sí? A ver, ¿a qué me refiero con esto? Yo estudio hoy a toda la población y veo cuántos tienen hipertensión hoy. No importa cuándo se adquirieron la hipertensión, sino hoy cuántos la tienen. ¿Qué es un poco lo que plantea Mateo? Obviamente que es tendencioso, lo hice para que sea evidente, es que las personas expuestas sí tuvieron más enfermedad que las no expuestas. Acá es evidente. Ahora, si uno lo mira acá abajo y dice, es verdad, hay algunos que tuvieron la enfermedad y no estuvieron expuestas. ¿Qué quiere decir? Que hay otras causas para esta enfermedad que no son esta exposición, no es este factor de riesgo, ¿sí? Pero evidentemente es mucho menor el impacto que tiene. Por eso plantea que la prevalencia global de la enfermedad es un 35%. ¿Sí? De total de 342 personas, 120 tienen la enfermedad. En cuanto a la prevalencia de enfermedad en expuestos, dice que el 98% de los expuestos, o sea, de este renglón, que es expuesto sí, el 98% tuvo la enfermedad. Y si yo comparo los que no tuvieron, o sea, los que sí tuvieron la enfermedad, pero no estuvieron expuestos, por eso es la prevalencia en no expuestos, es de 0,08%. ¿Sí? ¿Qué me quiere decir esto? Que evidentemente estar expuesto genera en un 98% casos y no estar expuesto genera casos en un 8%. Esto es 98% y esto es 8%. ¿Sí? Es una fracción. Y la prevalencia del factor de riesgo, ¿sí?, en la población, o sea, cuántos estuvieron expuestos, es del 29%. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. ¿Alguien necesita que lo explique de vuelta? Bueno, avanzo. Después tenemos lo que es las estimaciones, lo mismo que hicimos acá en estudios transversales, se puede hacer en estudios de corte. Esperen que acepto a Julieta Tamborini y a... dos veces está Julieta. Bien, en estudios de corte, teniendo la misma población, ¿sí?, los mismos datos, ¿sí?,
Los estudios de corte nos permiten hacer incidencia. ¿Por qué? Porque la incidencia son casos nuevos, y como los estudios de corte, el investigador está parado a lo largo de la investigación, es distinto el momento donde lo puede ver. ¿Sí? Es lo que hablábamos recién. El investigador es como que forma parte en el tiempo de la investigación. ¿Y qué demuestra de acá? Es que la incidencia acumulada de expuestos es de 0,98, la incidencia acumulada de no expuestos es de 0,08, que es igual a la prevalencia en los anteriores. ¿Y qué es lo que más utilidad tiene? A lo que habla de riesgo relativo. ¿Qué es este riesgo relativo? Que las personas que están expuestas al factor de riesgo, a esta exposición, tienen 12,25 más veces más riesgo de tenerlo que el no expuesto. ¿Sí? Por eso es que cuando lean riesgo relativo están hablando de eso, están hablando de el riesgo de padecerlo, que es 12,25 veces más grande. ¿Sí? ¿Sigo adelante? Si no hay Sí, profe. respuesta. Sí. Bien, muy bien. Bien, perfecto. Esta ya la vimos, que eran lo de en qué momento está en el casos y control y el de corte prospectivo. Bien. Hay otra forma que son estudios experimentales ya. Cuando hablábamos más arriba teníamos los... Esperen que lo voy a agarrar. Cuando hablábamos de estudios, observacionales, perdón, cuando hablábamos de diseños de investigación dijimos cualitativos, cuantitativos, observacionales, experimentales, ¿sí? Y revisión y metaanálisis. En este caso vamos a trabajar con los experimentales, ¿sí? Cuando hablamos de experimentales, el ejemplo más común son los ensayos clínicos controlados, ¿sí? También tenemos distintas modalidades, pero bueno, vamos a ver ensayos clínicos controlados. En ensayos clínicos controlados, nosotros vamos a trabajar con toda una población, ¿sí? Toda una población que la vamos a meter en un embudo, y de esta población vamos a hacer, este embudo son los criterios de selección. ¿Qué son los criterios de selección? Poder decir, este paciente sí o este paciente no, esta persona sí, esta paciente no, esta persona no, siendo bien claro en lo que yo voy a investigar. Los criterios de selección son súper importantes a la hora de hacer el diseño del estudio, pero también son súper importantes para ustedes para leerlo al estudio. Porque si yo trabajo en una población y lo que voy a tener en la población es que en el estudio, en el ensayo clínico controlado, que la población en la que estoy estudiando es muy heterogénea o no me representa, después para mí no tiene validez, que es lo que hablábamos antes. Si yo estudio población, que son población china, ¿cómo se llama? Chinos y orientales estoy diciendo algo como para plantearlo que no es la mayoría de nuestra población. Chinos albinos, ¿sí? Los chinos son muchísimos, seguro que la población china es muy grande, pero sin embargo, que sean albinos, y bueno, pero ya es una muestra para nuestro país chica, y que encima que tengan esa otra condición, es mucho más chica. Entonces, ¿qué va a pasar? Mientras más estrictos son los criterios de selección, más difícil es que yo lo pueda utilizar en mi territorio, en la zona donde yo trabajo. Entonces, cuando se hace la primera selección y entra en este embudo donde son los criterios de selección y se definen los criterios de inclusión, pero también los criterios de exclusión, vamos a definir aleatoriamente a los pacientes a un grupo control o a un grupo intervención, o bien a varios grupos. Esta etapa es muy importante, pero para avanzar en esto tenemos que tener claro, definido el objetivo de lo que yo quiero investigar. La pregunta orientada al fármaco de investigación y la pregunta orientada al problema clínico, ¿sí? Con esto yo me refiero a que tengo que tener en claro qué es lo que quiero investigar y qué es lo que quiero responder. Porque si no, yo voy a tener un dato que no va a ser lo que yo estoy preguntando. ¿Sí? Por eso, lo más importante en un ensayo de investigación es la pregunta, la primera pregunta, o la pregunta que justifica el trabajo, que dice, ¿qué es lo que voy a investigar? ¿Sí? Si no, puedo salir, si está mal hecha la pregunta, todo el trabajo va a estar mal. ¿Sí? Y eso nos va a dar un sesgo de interpretación a lo largo de todo el estudio. ¿Está bien?
Por eso es que hay que ser bien específicos y bien claros en lo que uno quiere investigar. Entonces, la pregunta puede ser orientada a un fármaco o al problema clínico, y ahí lo que tenemos que hacer es definir el objetivo principal y los objetivos secundarios. El objetivo principal es la primera pregunta, la pregunta más importante del trabajo, que es la que nos va a hacer definir para qué estamos investigando lo que estamos investigando. ¿Sí? Y para eso tenemos que definir con claridad en el diseño del estudio, la población de estudio, el tratamiento que le vamos a dar, y las variables de respuesta, la variable de eficacia, el acontecimiento de efectos adversos. Por eso tenemos que hacer un cálculo previo de la muestra, de acuerdo al impacto que queremos ver, ¿sí? Y también, obviamente, vamos a tener que tener en cuenta aspectos administrativos, financieros y logísticos para definir ese protocolo. ¿Qué les quiero decir? Si yo quiero medir la disminución de la mortalidad por una intervención, seguramente va a ser muy grande el trabajo que tengo que hacer. Mientras que si yo lo que quiero demostrar es que este medicamento baja 0,02% la glucemia en ayunas, y bueno, el trabajo puede ser más chico. ¿Sí? Ahora, a ustedes, ¿qué les parece? ¿Cuál trabajo es más importante? ¿El que demuestra disminuir mortalidad o el que les demuestra disminuir los valores de glucemia? Bien, perfecto, disminuir mortalidad. Cuando muchas veces pueden leer estudios que estudian lo que se llaman variables subrogadas, que son variables que son secundarias a. Entonces, dicen que el medicamento X aumenta el pH gástrico. Y que a mí que aumente el pH gástrico no me importa. A mí lo que me importa es que logre el beneficio que yo quiero. Si la medicación logra bajar la cifra de tensión arterial, pero aumenta mortalidad, no me va a servir. Hay un medicamento, por ejemplo, que se llama Alisquiren, que era un antihipertensivo, que en un momento le dieron rosca de la industria farmacéutica para que se ponga en venta. Y me acuerdo cuando salió el medicamento, hace unos años ya, un cardiólogo lo defendía y decía que disminuía la cifra de tensión arterial media. Pero ¿qué hacía el medicamento? Bajaba la diastólica. Entonces, no tenía mucho lugar terapéutico, pero decían, no, baja la cifra de tensión arterial, sí, pero no disminuía mortalidad, no disminuía la evolución a fallo renal, no disminuía los endpoints duros. Entonces, esa variable subrogada, que era la tensión arterial media, está bien, pero ¿cómo la bajaba? Porque bajaba la diastólica. Entonces, no tenía beneficio real ese medicamento. Entonces, por eso es importante que nosotros definamos qué es lo que queremos medir y a partir de eso asumir eso, porque demostrarlo, un trabajo sale una torta, es mucha plata, no es barato hacer investigación en farmacología. Bien, entonces, cuando nosotros trabajamos con medicamentos, lo que primero nos enfrentamos es a la tabla 1. ¿Sí? En la tabla 1, lo que ustedes van a... Alexis Mardones. En la tabla 1, lo que ustedes van a ver es, o a ver qué ven, así los dejo un poco. ¿Qué entienden de esto? Esta es una tabla 1. ¿Quién se anima a interpretarla? ¿Quién se anima a decir algo? Esta tabla 1 es de una medicación que vamos a ver el trabajo de este medicamento para el tratamiento del COVID. ¿Sí? ¿Quién se anima a decir de qué... ¿Quién se anima a contar un poquito qué le parece la tabla 1? Anímense, anímense. ¿Nadie se anima? Ahí escribieron por el chat, profe. A ver, vamos a ver por el chat.
Pero más allá de lo que digan por el chat, digo, arriba muestra la edad promedio, con desviación estándar de todos los pacientes, los que recibieron remdesivir y los que recibieron placebo. Bien, perfecto. Esperen que comparto de vuelta. Tac. Como dice Mateo, ¿sí? Como estaba planteando Mateo recién, en la tabla está la población expuesta. ¿Y qué les parece? ¿Cuál es la diferencia entre los dos grupos? ¿O qué les parece? ¿Son iguales? ¿Son distintos los dos grupos? ¿Qué piensan? Intentaron que sean bastante iguales. Bien, perfecto. ¿Quién dijo eso? ¿Caterín? Sí. Bien. Bueno, lo que dice Caterina es la base de los ensayos clínicos controlados. Que el grupo 1, perdón, que el grupo tratamiento y el grupo placebo sean iguales. Acá el N es de 1063 casos, ¿sí? 1063 personas. El grupo remdesivir tiene 541 y el grupo placebo 522. Cuando ustedes van viendo edad, el promedio es 58,9 y en las dos la edad promedio es muy parecida, 58,6 y 59,2. En cuanto al sexo son 65% o 63% hombres. En cuanto a las etnias, ¿sí? Que se ve que blancos son aquí está, ¿dónde está? White, son el 53%, o sea, 51 en remdesivir y 54 en placebo, ¿sí? ¿A qué voy a esto? A que lo que tratan de hacer es que el grupo A y el grupo B sean iguales, ¿sí? Hispanos son, bueno, va planteando, qué sé yo, cada situación. Ven, por ejemplo, acá hipertensión. Hipertensos son 49 contra 49. Obesidad, 37 contra 36. Diabéticos, 30 contra 28. O sea, en sí son muy parecidos los grupos, ¿sí? ¿Para qué piensan que hacen esto? Para ver si la coexistencia de esas condiciones genera alguna interacción con el medicamento. Valen, y si yo te lo doy vuelta y te digo que para demostrar que eso no influye, También lo mismo, agarro gente que tiene la enfermedad y gente que no, y si tengo el mismo resultado, digo, bueno, no influye tener diabetes, por ejemplo. a ver, yo te lo planteo de otra manera. Yo en el grupo de remdesivir y en el grupo placebo tengo la misma prevalencia de hipertensión. ¿Qué es eso? Estoy haciendo que en los dos grupos sean iguales. Entonces, ¿por qué? Porque si yo en un grupo tengo todos hipertensos y en otro grupo no tengo hipertensos, y en el grupo A se mueren todos y en el grupo B no se muere ninguno, puedo decir otra cosa. Puedo decir que el tratamiento aumenta o disminuye mortalidad en hipertensos, no en el resto de la población. ¿Me explico? Lo que buscan hacer los ensayos clínicos controlados es que la variable independiente, que es la intervención que yo voy a hacer, ¿sí? Sea la única variable y el resto que sean lo más parecidos posibles. ¿Me expliqué? ¿Se entendió lo que dije? Sí, o sea que se demuestre que el medicamento funciona en los dos grupos, o sea, hipertensos o no hipertensos, digamos, de la misma manera que no va a ser un factor, digamos. Valen o todos. No me debo estar explicando bien. Yo lo que tengo que demostrar es que la única diferencia sea el tratamiento. En el grupo 1 o en el grupo 2, la prevalencia de hipertensión, quizás después vos podés estudiar lo que dice Valen y definir si si esa intervención sirvió para hipertensos o no, pero ya es un endpoint secundario. A mí el endpoint primario es decir, el remdesivir que se utilizó para disminuir mortalidad o para disminuir requerimientos de asistencia respiratoria mecánica en el COVID. ¿Qué les quiero decir con esto? Es que la intervención lo que busca es decir que lo único diferente entre los dos grupos es la intervención, que es el fármaco. El resto son iguales. Por eso lo que hace es aclarar el escenario. Por eso es aleatorizado y que los dos grupos son iguales. Y la única diferencia es mi intervención. Porque si no, yo voy a poder tener un sesgo. Porque digo, a ver, no, en un grupo todos eran obesos. Entonces,
y en el otro grupo no. Entonces yo puedo decir, bueno, no, la realidad no es que tu medicación mejoró la mortalidad, sino que lo que pasó es que en el otro grupo se murieron más porque tenían enfermedades oncológicas. Pongo un absurdo. Yo voy a hacer un trabajo de investigación en pacientes con cefalea, y digo que usar paracetamol en pacientes con cefalea disminuye mortalidad. Y en los dos grupos en un grupo pongo jóvenes de 20 años, atletas, y en el otro grupo pongo fumadores con antecedentes de enfermedades oncológicas, con más de 3 ACV, alcohólicos, cirróticos. Entonces yo digo que mi tratamiento disminuyó mortalidad. ¿Ustedes qué me dirían? Que no lo puedes saber. Que no lo puedo saber. ¿Por qué, Julieta? Muy bien. Porque en el otro grupo tenían además otros factores de riesgo que podrían haber provocado eso independientemente del medicamento. Exactamente, exactamente. Yo, a ver quién está aquí en el chat, que esa conclusión no es muy fiable porque son grupos que no son homogéneos entre sí. Exactamente. Al no ser homogéneos los grupos, ¿sí? Hay muchas otras variables que van a intervenir en eso, y no realmente mi intervención, que es dar el medicamento. ¿Sí? Por eso es importante que la tabla 1 tienen que estar bien, porque si están mal las tablas, evidentemente, si la tabla 1 ya es distinta, evidentemente no voy a saber cómo interpretarlo. ¿Sí? ¿Se entendió lo de tabla 1? ¿Sigo adelante? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Vamos al próximo. Entonces, cuando trabajamos, entonces primero definimos objetivos, la población en estudio, definimos bien el protocolo, y después lo que hacemos es pasamos a la etapa de realización del trabajo de investigación. Cuando trabajamos en el trabajo de investigación en sí, vamos a ir definiendo el cómo, el cuándo, todo eso que hablábamos recién, pero además tenemos que definir el reclutamiento de pacientes, que era esta selección y definición al azar de pacientes, el seguimiento de los pacientes o bien la deserción de pacientes. Supongamos que en el grupo 1 o en el grupo 2, yo tengo el grupo tratamiento que la gente no renuncia al protocolo de investigación. Y en el grupo 2 sí renuncia la gente enferma. ¿Por qué? Porque como andan mal con el tratamiento, porque pasa eso, la gente deja. Entonces, ¿qué pasa? Mi dato, mi información, la información que yo voy a tener, si la deserción es muy alta, va a ser incorrecta, porque no voy a saber por qué tengo ese resultado. Si es porque la gente enferma dejó, ¿sí? Y después anduvieron bien o anduvieron mal. Por eso es importante saber el seguimiento y la deserción, que son la cantidad de pacientes que dejan, ¿sí? También es importante que nosotros, a lo largo del trabajo, vayamos describiendo si aparecen efectos adversos serios, o mortalidad o lo que sea, o muchas veces incluso hay que suspender los trabajos de investigación. Después de eso, nosotros lo que hacemos es la recolección de datos para ver y para poder analizar esos datos, ¿sí? Ya en el análisis, ya el trabajo puede estar terminado, pero habitualmente se hace en modo simultáneo a medida que va avanzando el trabajo, para que finalmente se haga una conclusión del trabajo y se defina la respuesta. Entonces, yo cuando tengo un trabajo, por ejemplo en este de Remdesivir, lo que mido es el impacto. Es resultado, si es positivo o negativo, y el impacto en el tiempo. ¿Cuánto es la diferencia entre recibir el tratamiento y no recibir el tratamiento? ¿Sí? A ver, si ustedes ven que son los pacientes que necesitaron alto flujo de oxígeno o ventilación mecánica no invasiva. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Qué ven de este gráfico de acá abajo? ¿Qué piensan? ¿El Remdesivir sirve? ¿No sirve? Es pacientes recuperados. ¿Qué les parece? A ver, les cuento yo cómo surge esto. Cuando apenas sale el trabajo, hay un Twitter, no me acuerdo qué fue, creo que fue un Twitter de un investigador del trabajo que mostró esta primera filmina, este primer cuadro. Y cuando muestra este primer cuadro, no sé si lo ven que el Remdesivir da mejores resultados, si ustedes lo miran. ¿Sí? Dicen, no, realmente
esta medicación sirve porque a los 28 días la proporción de recuperación es mayor con remdesivir que no. Pero cuando uno empieza a meterse más en el trabajo, ve que lo que pasa es esto, ¿sí? Que el trabajo no da beneficios y que realmente hay otras variables que estaban confundiendo, y hoy pasa eso, que el remdesivir no se usa para el tratamiento del COVID, o no tiene eficacia demostrada. Y cuando ustedes empiezan a estudiar más, empiezan a leer con más atención, van a encontrar que habitualmente pasa esto, que son pocos los estudios que tienen una diferencia de impacto muy grande. Y si la diferencia de impacto entre uno y otro es muy grande, dúdenlo, porque habitualmente los trabajos tienen, los beneficios de los medicamentos son bastante pequeños, ¿sí? No son tan significativos. Profe, y en ese último gráfico también se ve como que llegan los dos en un momento como, no sé si a la misma dosis o a una meseta, pero es como que si estuvieran haciendo la misma acción o el mismo efecto en esa parte que... Bueno, No, no. imagínate Sí. que es placebo. Claro, O sea, por eso, o sea, como que no tendría un efecto muy significativo Exact- entonces. Exactamente. Imagínate que es lo mismo dar placebo que dar remdesivir. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿qué pensarías vos? ¿Qué harías vos, Camila? No sé. Y le das placebo. Es más barato el placebo, no tiene tantos efectos adversos, ¿no? ¿Entendés? Porque si con el placebo mejor igual que el remdesivir. Y bueno, te doy el Claro. placebo, que es fantástico. Al final, que eso pasa mucho. Claro, ver, porque en también- definitiva generarían como el mismo efecto a la larga. Exactamente. ¿Sí? ¿Qué Bien. pasó con este estudio? Demostró que el remdesivir no disminuía mortalidad ni disminuía días de asistencia respiratoria mecánica. Claro. La pregunta mía es, a ver, porque dice en pacientes que no reciben oxígeno. Ujú. Mejoran los pacientes que no reciben oxígeno. Ahora la pregunta mía es, ¿vos le darías a un tipo que tiene un COVID, que lo único que tiene es pérdida del olfato y un poco de dolor de cabeza, le darías una medicación que es cara, que tiene un montón de efectos adversos y que no se lo vas a dar? La verdad que Entonces, no. exponerlo al tipo a una medicación que no tiene sentido, entonces, ¿cuándo se da? ¿Y cuándo tenés un paciente grave? ¿Y qué se ve? Que en los pacientes graves, por eso yo les puse el ejemplo este, que es pacientes que necesitaban asistencia respiratoria mecánica, ¿sí? No invasiva o alto flujo, o bien pacientes que necesitaban asistencia respiratoria mecánica, estaban ventilados, se ve que no hay beneficio. Entonces, la pregunta mía es, ¿a quién se los voy a dar? ¿A los que están bien? Entonces, si yo se los voy a dar a los que están bien, no tiene sentido y ahí pierde validez la intervención. Por eso cuando ustedes lean eso, tienen que prestar atención a esto, para qué benefició, qué logró, cuál fue el beneficio en sí del medicamento. ¿Sí? Esto capaz que es medio pesado, medio tedioso, pero si ustedes lo ven y le prestan atención, van a entender, cuando vean estas curvas, estas son de curvas, creo que son de Kaplan-Meier, una forma de curva, van a entender que hay veces que no tiene sentido la intervención, que la intervención en sí es más para vender medicamentos que otra cosa. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Y después de lo que es fase 3, pasamos a lo que se llama fase 4. ¿Sí? En la fase 4 lo que se hace es, se evalúan pacientes ya con indicación del fármaco, ¿sí? Se evalúa la efectividad, la eficiencia, la seguridad, son ensayos clínicos controlados con tratamientos, habitualmente se comparan tratamiento con tratamiento. La fase 4 es cuando el medicamento ya está comercializado, es lo que pasa hoy con todos los medicamentos, debieran estar en fase 4, o deberíamos tener trabajos en fase 4, porque cada tanto se incluyen nuevas indicaciones, como ser el gabapentin, que es un anticonvulsivante que se utiliza para la analgesia. Entonces, un trabajo que utilice gabapentin para el dolor neuropático por, no sé, posherpético, sería una indicación que no es la original, es una indicación nueva. O, no sé, ¿cómo se llama? Ivermectina para el COVID. Son trabajos que ya no están estudiando la cinética del medicamento, la tolerancia del medicamento y nada. Están estudiando el medicamento en una indicación nueva. ¿Sí? Entonces acá posiblemente sí tienen que ser de fase 3 y fase 4, pero no hace falta la fase 2, porque evidentemente ya fue probado eso. ¿Sí? Acá se trabaja generalmente con otras indicaciones. Bien, por eso, y para concluir y para hacer un resumen, tenemos los trabajos de investigación van a ir
Tenemos la fase preclínica, que no es con humanos, la fase clínica, que es con humanos, tenemos de la 1 a la 4, la 1 son menos de 20 pacientes, son individuos sanos, se evalúa la tolerabilidad del medicamento, la farmacocinética, la farmacodinamia del medicamento, ¿sí? Acá a la derecha ven las fases de investigación, tenemos la fase básica o preclínica, donde se evalúa la química, que es la síntesis. En animales se utiliza la cinética, la dinámica, la toxicidad, la dosis letal. Evidentemente, hacer dosis letal en humanos no es ético. Quizás, si ustedes quieren, tampoco es ético en animales, pero bueno. La toxicidad se evalúa en distintas especies. Se buscan especies que sean lo más parecidas al hombre, para eso, ¿sí? Y después pasamos a la fase clínica. La fase clínica, volviendo, es individuos sanos, menos de 20, se evalúa la tolerancia, la cinética, la dinámica, las interacciones, ¿sí? Las dosis toleradas, ¿sí? Siempre individuos sanos. La fase 2 son pacientes, menos de 100 pacientes, se evalúa dosis respuesta, ¿sí? Se evalúa la eficacia del medicamento frente a placebo, ¿sí? Y se va evaluando las dosis eficaces, o sea, la dosis que yo voy a lograr lo que estoy buscando, ¿sí? Después también tenemos la fase 3, que es menos de 1000 pacientes, se evalúa la eficacia y la seguridad del medicamento. Hoy las vacunas de COVID están la mayoría en fase 3. Y después tenemos la fase 4, que es menos de 1000 pacientes, pero también pueden ser más. Se evalúa la efectividad, la seguridad, la eficiencia, ¿sí? Es después de la autorización de los agentes reguladores. Habitualmente la ANMAT y todo eso necesitan fase 3 para poder validarlos. Vieron que hoy la ANMAT aprueba medicamentos que estén en fase 3, por eso se aprueban los que se aprueban, ¿sí? Y acá, los de fase 4, tenemos muchos de farmacovigilancia, que es cuando aparecen efectos adversos y se hace la denuncia del efecto adverso, sea frecuente, sea infrecuente, ¿sí? Habitualmente, lo que va a pasar con los efectos adversos es que aparecen principalmente en la fase 4 o en la fase 3, que es cuando más pacientes se exponen. Porque en la fase 2, en la fase 1, que son 20 pacientes, o en la fase 2, que son 100, un efecto adverso raro no va a aparecer. Y si aparece, no es raro, ¿sí? Porque pusiste a 20 y apareció en 1, y bueno, por lo menos si apareció de 20 apareció en 1, es un 5%, o sea, es mucho. Bien, por eso y también en la fase 4 se utilizan las nuevas indicaciones o nuevas formulaciones de medicamentos, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún planteo? Profe, entonces lo de la fase 4 se evalúa ya sobre el individuo que recibe esa medicación como parte de su tratamiento. Se utilizan en la postutilización. Son estudios grandes, siempre son estudios grandes y tenés que evaluar al individuo, pero vas a verlo en postutilización. O sea, ya lo aprueba ANMAT o el organismo que lo está regulando, lo aprueba y vos después lo que haces es con el tiempo lo vas controlando y vas viendo cómo sigue. Bien. ¿Sí? Cada vez son más cantidad de pacientes. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Clic, clic. ¿Nada más? En el chat, profe. En el chat, profe. Profe, gracias. Profe, los niveles de evidencia, ¿cómo se relacionan con las fases? No, los niveles de evidencia, a ver, vuelvo al coso. Los niveles de evidencia son otra lógica. Espera. Si lucho y encuentro... Perdón, ¿eh? Los niveles de evidencia te van a servir... Bueno. Los niveles de evidencia van a tener relación, pero evidentemente estamos hablando de otras etapas, ¿sí? Estamos hablando de una relación distinta. A ver, los niveles de evidencia, depende de dónde lo saquen. Estoy tratando de poner la presentación. Perdónme. No quiere. A ver. Ahí está. Bien. Los niveles de evidencia vamos a tener que interpretarlos de acuerdo a de qué estemos hablando, ¿sí?
podemos tener distintas formas de medirlos. Ustedes pueden ver los niveles de evidencia, nivel 1, 2, 3, 1A, 2A, 3A, si eso lo han visto alguna vez, grado A, B o C, o bueno, niveles de grados de recomendación. Hay distintos institutos o distintas organizaciones que van actualizando. Incluso muchas veces ustedes pueden encontrarse con los trabajos de investigación que digan nivel de evidencia 1, 2, 3 o 4, o 1, 3, 1, 3, 2 o 3, 3, ¿sí? Tiene que ver con, en sí, los estudios que lo hicieron, los estudios que lo demostraron, demuestran esa información. Cuando nosotros estábamos hablando, eso les quería mostrar, para eso agarré la presentación. Cuando nosotros estábamos viendo en la presentación, bien, esto que veíamos, los trabajos cualitativos, cuantitativos, observacionales o experimentales, a medida que nosotros tenemos el metaanálisis en sí, es un trabajo que tiene mayor nivel de evidencia. Entonces, de acuerdo al nivel de evidencia, tenemos nivel de evidencia 1, que es a partir de revisiones sistemáticas, ¿sí? O metaanálisis. A ver, ¿a qué voy con esto? La revisión plantea una forma de búsqueda determinada. Dice, yo voy a buscar con A, B, C o D forma. ¿Sí? El metaanálisis es un estudio de investigación de estudios de investigación. Lo que hacen es una investigación de investigaciones. Por eso la información es mucho mayor en cantidad y en calidad. Ese es el nivel de evidencia 1. El nivel de evidencia 2 es cuando tenemos, aunque sea un ensayo clínico de estos que estábamos hablando, de ensayos clínicos controlados, que pueden ser de fase 3, que estén bien definidos y que nos avalen para hacer esto. ¿Sí? Ese es el nivel de evidencia 2. Nivel de evidencia 3 es cuando tenemos ensayos clínicos, pero que ya son más flojos o que no son doble ciego. Hay algo que yo no lo planteé, pero bueno, ¿qué va a pasar? Los ensayos de investigación, cuando tenemos acá, que tenemos el grupo control o el grupo intervención, podemos trabajar con trabajos abiertos, open label, donde el médico que da la medicación sepa si el paciente es grupo control o grupo intervención. Doble ciego o simple ciego cuando el único que no sabe es el paciente. Doble ciego cuando no sabe ni el paciente ni el médico que prescribe. Y después tenemos el triple ciego cuando es donde está oculto quién es el que lo está recibiendo, pero evidentemente siempre hay una manera de controlar eso. Ahí nos vamos pudiendo monitorear quién está recibiendo cada cosa. ¿Sí? Y después, cuando hablamos también de niveles de evidencia, tenemos el nivel de evidencia 4, que es la recomendación de expertos. Que la recomendación de expertos es lo que dice la Sociedad Americana de X, y bueno, ahí obviamente puede haber otras cosas que hagan confundir. ¿Sí? Pero los niveles de evidencia utilizan esto, pero van por otro lado. ¿Sí? Hablan de evidencia en calidad de la información obtenida. No sé si me expliqué, Julieta. Bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Porque también en los grados de recomendación pueden encontrar A, B o C, y en el grado A es que tienen efectividad demostrada para esa indicación, o sea, está demostrado que sirve para eso, y el grado C es que no tiene eficacia demostrada. Entonces, pueden encontrar lo que diga en recomendación grado C, y dicen, bueno, evidentemente esto no tiene eficacia demostrada para esta indicación. Entonces ustedes pueden decir, no, esto no lo voy a usar porque no tiene eficacia. ¿Lo pueden usar? Sí, pero es una experiencia propia de ustedes, piloto. Bueno, si no tienen más preguntas... Sí, subo el video. Dale, ahora ya termino la grabación. Un beso. Adiós. Chao, gracias. Gracias. Chao.